Romanos capítulo 10, verso 8. Romanos 10, 8. Romanos 10, 8. Dice la escritura, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Voy a repetir, que si confesares con tu boca que el Señor, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si usted tiene la oportunidad ahí donde usted está, dígale al Señor: yo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca que tú eres el Señor y que tú te levantaste de entre los muertos. Verso 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Aleluya. 11, repitamos el 11, pues la escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Verso 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 14, y aquí es donde voy a centrarme y va centrada la palabra de hoy. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Voy a repetirlo del verso 14, porque usted necesita tenerlo presente para lo que voy a hablar. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? Perdón, desde el 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias porque en medio de dificultades, Señor, nada ni nadie detiene, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración. Señor, gracias porque hasta aquí nos has permitido llegar. Y sé que seguirás obrando en nuestro ser. Sé que seguirás trabajando, Señor Jesús, en nuestra vida, en nuestro interior, como dice tu palabra. Señor Jesús, yo te pido en esta hora, toma el control de tu palabra, toma el control, Señor, de lo que en este lugar se va a hablar. Y sé tú en mí. Toda distracción llévatela. Y toma el control aún, Señor, del internet aquí y en las casas. En el nombre poderoso de Jesús.
Oramos. Amén, amén y amén. Quiero comenzar diciéndole que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es tener una experiencia con su Creador. Lo mejor que le puede pasar al ser humano es tener una experiencia con su Creador, porque dicha experiencia es encontrar la verdad de su vida. Es el tener esa experiencia es comenzar el camino hacia la originalidad de su ser y dejar el hombre que las circunstancias de su propia vida han formado. Sanar, rescatar, salvar al hombre siempre ha sido el objetivo de Dios. Por eso la Escritura dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero hablarle del Evangelio. Quiero hablarle de las buenas nuevas. Repito, rescatar, sanar, rescatar y salvar siempre ha sido el objetivo de Dios. Por ende, el Evangelio es buenas nuevas. Pero el Evangelio no traerá buenas nuevas si nadie lo escucha. El Evangelio en sí es buenas nuevas, pero el Evangelio no traerá buenas nuevas si nadie lo escucha. Por eso Satanás siempre ha querido detener el Evangelio. Por eso Satanás siempre ha querido estorbar la predicación del Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas. El Evangelio es buenas noticias. Y Satanás siempre ha querido obstaculizarlas, detenerlas. Satanás siempre quiso detener esta buena noticia. Hizo todo lo posible para que no pudiese nacer el Salvador del mundo. Pero ya nacido Jesucristo, también intentó matar al niño Jesús, matando un sinnúmero de recién nacidos en Belén. Porque él siempre ha querido detener este Evangelio. Trató de evitar de muchas formas que Jesucristo fuese a la cruz, tratando de detener el Evangelio. Buscó por todas las formas el poder desanimarlo y persuadirlo de que no fuese a la cruz, pero no lo logró. Jesús fue a la cruz, murió, resucitó, cumpliendo así la redención de la humanidad, y Satanás no pudo evitarlo. Satanás no pudo evitar que se cumpliese el objetivo por el que Jesús vino a esta tierra. Satanás no pudo evitar que se cumpliese la redención, la salvación en esa cruz, que Jesucristo derramara su sangre en esa cruz. Ahora bien, después de entender Satanás y sus secuaces que no pudo detener el sacrificio de Jesús, que no pudo evitar que Jesucristo naciese, que al nacer no pudo matar a Jesús, y al crecer no pudo evitar que Jesucristo fuese a la cruz, no le quedó una sola alternativa. La única alternativa que le quedó a Satanás fue evitar o impedir la predicación del Evangelio. Repito, después de no poder evitar que naciese, después de no poder matarlo, después de no poder evitar la cruz, la única alternativa que le quedó fue impedir la predicación del Evangelio. Esa fue la alternativa, la única alternativa que le quedó a Satanás. La predicación de esta buena noticia siempre ha sido obstaculizada por Satanás, porque el Evangelio es buena noticia, porque el Evangelio es buenas nuevas. Satanás empleó persecución después de la ascensión de Jesús. Persiguió a los cristianos y también levantó falsos evangelios. Y quiero que vaya conmigo al libro de Hechos. Hechos capítulo 5, verso 34. Satanás, después de que Jesús ascendió al cielo, solo le quedó la única alternativa
de impedir la predicación del evangelio. Y para esto Satanás empleó persecución y también levantó evangelios falsos. Hechos capítulo 5 verso 34. Hechos 5, 34. Gloria al Señor. Hechos 5, 34. Solo le pido al Señor que todo esté bien en su casa, que todo esté bien en la transmisión, ya que los hermanos aquí no me reportan. Hechos capítulo 5 verso 34. Dice la palabra en el verso 34: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vayáis a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Después de esto, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersos. Ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Mire lo que a ellos hacen en el verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Voy a repetir esta última parte. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Gloria a Dios. Quiero que entienda, quiero que sepa, por si usted no se ha dado cuenta, Satanás siempre ha querido frenar la obra de Dios, pero no ha podido. Satanás siempre ha querido frenar el evangelio, pero no ha podido. Y en nuestros tiempos Satanás se ha dotado, se ha conseguido un arsenal de armas contra nosotros para querer frenar, para querer detener esta buena noticia, esta buena nueva. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios, y Satanás siempre ha querido frenar el poder de Dios, pero déjeme decirle, no ha podido. En este tiempo Satanás ha conseguido un sinnúmero de armas para detener el evangelio, pero tampoco ha podido. La más utilizada es darle a los cristianos otras prioridades. Satanás ha utilizado, y hoy más que nunca sigue utilizando, un arma bien tremenda, y es darle a los cristianos otras prioridades. Muchas prioridades tiene el cristiano, y el predicar no es una de ellas. Usted dirá: pastor, va a hablar del evangelio, yo quería que me diera una palabra. Ya le voy a dar una palabra, pero es justamente esto lo que el enemigo siempre ha hecho y siempre tratará de darnos otras prioridades, para que nos olvidemos de las buenas nuevas, para que nos olvidemos del poder del evangelio. A Satanás no le importa, mi querido hermano, que tanto trabajemos por la iglesia o para la iglesia, siempre y cuando ese trabajo esté alejado del evangelio, esté alejado de la evangelización,
A Él no le importa cuánto usted sepa la palabra, siempre y cuando usted no predique este evangelio. Dejar de predicar el evangelio equivale a esconder el remedio a un paciente. Dejar de predicar el evangelio es algo terrible para estos tiempos. El evangelio trae alivio aún en la muerte. Porque en estos tiempos de muerte, ¿quién predica el evangelio? ¿A quién usted ve en las calles? ¿A quién usted ve regando tratados, volantes? Ya ni los testigos de Jehová salen hoy. Dejar de predicar el evangelio equivale a esconder el remedio a un paciente. El evangelio trae alivio aún en la muerte. El evangelio da esperanza para esta vida y para la vida venidera, para esta vida y para la eternidad. Quiere decir que aún en los tiempos de muerte es tiempo de predicar el evangelio. Por eso la Biblia dice a tiempo y fuera de tiempo. No hay fuera de tiempo. La Biblia dice fuera de tiempo para aquellos que creen que no es tiempo de predicar, pero aún para esos que creen que no es tiempo de anunciar las buenas nuevas. Déjeme decirle, el evangelio trae paz en la vida y aún en la muerte. El evangelio trae esperanza para esta vida y aún para la vida venidera, aún para la eternidad. Es necesario que prediquemos el evangelio. El predicar la palabra de Dios le hace daño a Satanás, le hace daño al infierno, le hace daño a las tinieblas. A él no le importa, a Satanás no le importa que tan teólogo usted sea, que tanta exégesis, que tanto letra usted tenga, que tan fariseo, que tanta letra, que tanto estudio usted tenga, siempre y cuando usted no predique el evangelio. A él no le importa que tan bien usted cante, a él no le importa que tan bien usted toque o dance, siempre y cuando todo esto no lo relacione con la predicación de la palabra. Recuerde, una de las armas más utilizadas es el darle a los cristianos otras prioridades. Quiero aprender hebreo. Qué bueno que aprende hebreo. Aprenda bien español primero. Quiero aprenda bien español y predique bien. Recuerde, una de las armas más utilizadas de Satanás es darles otras prioridades. Me río, me da risa. Me provoca gracia escuchar. No se dice Dios le bendiga, Dios bendiga. Cosas tan insignificantes, cosas en las que Satanás ha desviado al creyente, ha puesto otras prioridades en el creyente para que no predique el evangelio. Las necesidades de la humanidad son innumerables, pero sin duda lo único que puede aliviarlas es el evangelio. Repito, las necesidades de la humanidad son innumerables. Son innumerables, pero sin duda lo único que puede aliviarlas es el evangelio. Predicar el evangelio es soltar ataduras. Y no predicarlo significa atar a las personas. Repito, predicar el evangelio es soltar ataduras. Y no predicarlo significa atar a las personas. Otras prioridades tiene el cristiano. ¿Y no cree usted que en este tiempo Satanás puso como prioridad sobrevivir, no contagiarnos, para evitar que prediquemos el evangelio? ¿No cree usted que nos ha puesto aún en este tiempo otra prioridad? Yo creo que podemos cuidarnos y seguir predicando. Yo creo que podemos ser prudentes y seguir predicando. Yo creo que el evangelio no se puede detener. El evangelio no se puede estancar. Satanás ha luchado, Satanás ha querido detenerlo y no lo ha podido detener. Y hoy no puede ser ese día. No puede ser ese día. Voy a decirle algo muy importante y quiero que lo escuche muy bien. Voy a decirle algo muy importante y quiero que lo entienda a cabalidad.
escúchalo bien, la mayoría ha perdido la esperanza. Porque hoy más que nunca nos hemos dado cuenta de nuestras limitaciones. Repito, la mayoría ha perdido la esperanza porque hoy más que nunca nos hemos dado cuenta de nuestras limitaciones. Nos hemos dado cuenta de las limitaciones de la ciencia. Nos hemos dado cuenta de las limitaciones de la tecnología. Nos hemos dado cuenta de las limitaciones de la medicina. Nos hemos dado cuenta de las limitaciones de la política. Nos hemos dado cuenta de las limitaciones de la educación. Nos hemos dado cuenta de las limitaciones del ser humano. Y esto ha quedado bien sentado en esta pandemia. El hombre no puede con esto. El hombre tiene limitaciones. La idea que el hombre solo tiene a otro hombre para ayudarse está errada. Y hoy más que nunca esto es frustrante con lo del coronavirus. Pero yo quiero que entienda hoy, el hombre no está solo. El hombre tiene a Dios para ayudarle. El hombre tiene a Cristo que murió y resucitó. Y resucitó, venció a la muerte con la muerte. El hombre no está solo. El hombre no puede por sí solo. Pero hay alguien que lo puede sacar del fondo. Hay alguien que lo puede sacar de la muerte. Hay alguien que puede salvarlos y restaurarlos. Se llama Jesucristo. Y hoy nos hemos dado cuenta, la medicina tiene límite, la ciencia tiene límite, la tecnología tiene límite, la política tiene límite, la educación tiene límite. Pero la palabra de Dios dice: lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Eso es evangelio. Eso es buena nueva. Y si hay algo que tiene bien clara la humanidad, somos limitados. Un virus nos puede destruir. Repito y recalco, y esto se le tiene que quedar en la cabeza: la idea que el hombre solo tiene al hombre para ayudarse es errada y frustrante. Para Cristo no hay imposibles. Para Cristo no hay imposible. Quiero que sepa que muchos de los que ahora viven, de muchos de los que ahora sobrevivieron de ese coronavirus, es porque creyeron, clamaron al dador de la vida. Es porque levantaron una oración, y tengo testimonio de eso. Muchos de los que ahora viven, y los que no, Dios sabrá, porque dice la Biblia que justicia es el cimiento de su trono, y un día lo veremos. Pero quiero que entienda, muchos de los que ahora viven porque clamaron, viven porque pidieron. Hoy más que nunca es tiempo de predicar este evangelio a toda criatura. No podemos desenfocarnos en otras prioridades. No podemos desenfocarnos en otras cosas. Hoy más que nunca es tiempo de predicar este evangelio. Hoy más que nunca es tiempo de hablarle a la gente de que hay un Dios que todo lo puede, de que hay un Dios que venció a la muerte con la muerte, y su nombre es Jesucristo. Hoy es tiempo de predicar. Hoy es tiempo de predicar. Es tiempo que el mundo entienda que no está solo. Es tiempo que aquellos que no conocen a Jesús entiendan que no están solos, que hay un ser supremo que nos puede salvar, que hay un ser supremo que nos puede ayudar. La tecnología no puede, la ciencia no puede, la medicina no puede, la política no puede, la educación no puede. Esto ha quedado bien claro en esta pandemia. Nadie puede, pero mi Jesús sí puede. Mi Jesús sí puede. Tú sí puedes, Dios, y yo lo sé. Tú sí puedes, Jesús, y yo lo sé. Podrá decirle usted al Señor: tú sí puedes, y yo lo sé. Tú sí puedes. Lo que la ciencia no puede, tú lo puedes hacer. Dios puede quitarle el aguijón a ese virus. Dios puede quitarle el aguijón a ese virus y convertirlo en uno más, en un virus más, sin poder y autoridad sobre la vida.
Dios puede hacerlo. Quiero que entienda esto. Quiero que entienda. Tratar la fe en Dios como asunto secundario es fatal. Permitir aglomeraciones en los supermercados y no permitir la apertura de las iglesias. Permitir ancianos en los supermercados, niños en los supermercados y no permitirlos en la iglesia es fatal. Repito esto. Tratar la fe en Dios como asunto secundario es fatal. El evangelio y su debida predicación es crucial. El evangelio y su debida predicación es crucial. No exagero al decir que la predicación del evangelio es una urgencia, y más en estos tiempos. El evangelio, en la predicación del evangelio, es una urgencia. El evangelio tiene que ver con Dios y Dios tiene que ver con la eternidad. Hablar de evangelio es hablar de esta vida y también de la eternidad. Sea que estés en este mundo o que te vayas a la eternidad, el evangelio es tu mejor opción. Repito, sea que estés aquí, sea que estés en esta tierra, o sea que seas llevado a la eternidad, el evangelio es tu mejor opción. El evangelio es tu mejor opción. Vamos a predicar el evangelio. Vamos a creer en el evangelio nuevamente. Porque el cristiano ha dejado de creer en el evangelio. Me gusta cómo aquellos apóstoles, después de ser azotados, salieron gozosos porque fueron dignos de ser azotados por su nombre. Gozosos. Les dijeron que no prediquen el evangelio, pero ellos todos los días en los templos y en las casas no cesaron de predicar las buenas nuevas de salvación. No había pandemia, y cómo al cristiano le costaba predicar el evangelio, cómo al cristiano le costaba decirle a alguien: Cristo te ama. Te subiste tantas veces en un autobús y nunca tuviste el valor de pararte a predicar en ese autobús. No tuvimos el valor fuera de la pandemia. Hoy en la pandemia, es tan sencillo predicar el evangelio como mandar un mensaje a todos tus contactos. Es tan sencillo como mandar el link, como invitarles a que se suscriban al canal donde predicamos, pero no lo hacemos. O sea en pandemia, o sea fuera de la pandemia, el evangelio siempre tiene lucha. Y usted y yo no podemos dejarnos vencer en esta lucha. Tenemos que creer en el evangelio como la mejor opción para el ser humano. Tenemos que creer en el evangelio como la mejor opción para nuestra familia, como la mejor opción para nuestro futuro, ya sea para esta vida como para la eternidad. El evangelio es nuestra mejor opción, y hoy más que nunca tenemos que predicarlo. Hoy más que nunca no podemos quedarnos quietos ni callados. Es necesario que prediquemos este evangelio. Tenemos que volver a creer en las buenas nuevas de salvación. Tenemos que volver a proclamarlas. Tenemos que volver a gritarlas. Tenemos que volver a decirle a los cuatro vientos: hay un Salvador que nos puede ayudar. Hay un Salvador que nos puede levantar. Mi querido hermano, mi querida hermana, el mundo necesita creer. El mundo necesita creer. El mundo necesita creer. El mundo necesita creer, y no en algo falso, no en algo inventado. El mundo necesita creer en algo verdadero. El mundo necesita creer en algo no ficticio. El mundo necesita creer en Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesús. Nadie va al Padre sino a través de mí. Porque el que invocar el nombre del Señor será salvo.
Porque el que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que en Él cree nunca será avergonzado. Porque todo aquel que en Él cree nunca será avergonzado. Nos cambiaron la prioridad. Y la prioridad del mundo hoy es sobrevivir a este virus. La prioridad de todo el mundo es no contagiarse. Acuérdese que una de las herramientas o de las armas más utilizadas por Satanás es cambiarle las prioridades al cristiano. La Biblia dice que usted y yo somos la luz, la sal de la tierra. Nos cambiaron la prioridad. Nos cambiaron la prioridad. Pero yo vengo a invitarle, iglesia. Y yo vengo a decirle de parte de Dios: no podemos dejar a un lado nuestra mayor prioridad, que es predicar este evangelio. No podemos dejar a un lado, si usted va a un supermercado, predique el evangelio. Si usted utiliza las redes sociales, predique el evangelio. Predique este evangelio. Predique este evangelio. Mire cómo tiene sentido este versículo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar en aquel que no han creído? ¿Cómo van a invocar en aquel que no han creído? ¿Y cómo van a creer si no hay? ¿O cómo van a creer en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Yo vengo a decirle de parte de Dios: el Señor lo está enviando a que predique, para que aquellos oigan y al oír puedan creer, y al creer puedan clamar, y al clamar puedan ser salvos. Puedan ser salvos. Porque el oír, la fe viene por el oír. Repito, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar si no han, cómo van a invocar en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán si no lo han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Hoy lo vengo a enviar. Hoy lo vengo a enviar. Hoy le vengo a decir: es tiempo de que se sacuda. Y con esto no estoy diciendo que no sea sabio, que no sea prudente. Se puede predicar el evangelio con todas las medidas necesarias, pero el enemigo nos quiere quitar una prioridad esencial, que es predicar el evangelio a toda criatura. Hoy vengo a enviarlo para que usted predique, y usted predicando, ellos escucharán, y al haber escuchado, ellos creerán, y cuando ellos crean, ellos serán salvos. Ellos invocarán, y al invocar ellos serán salvos. Es tarea nuestra, es una responsabilidad nuestra, predicar el evangelio. Repito lo que dije al principio: lo mejor que le puede pasar al ser humano es tener una experiencia con su Creador, porque es encontrar la verdad de su vida. Es tener una experiencia y comenzar el camino hacia la originalidad de su ser, y dejar el hombre que las circunstancias de su propia vida han formado. Sanar, rescatar, salvar ha sido siempre el objetivo principal de Dios. Por esa razón envió a su Hijo a este mundo. Es tiempo de que nos levantemos y prediquemos. Es tiempo de que dejemos la pasividad y prediquemos este evangelio. Es tremendo, pero mucha gente se ha desanimado en este tiempo. Esto quiere decir que el enemigo nos está ganando ventaja, pero usted y yo no lo podemos permitir. Tenemos que seguir predicando, porque esto es lo único que le hace daño al infierno. Póngase de pie ahí donde usted está. Dame un poquito de, por favor, ya no aguanto la voz.
Gloria a Dios. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está y que piense en una persona que necesita el evangelio. Piense en alguien. Piense en alguien a quien le va a mandar un mensaje hoy mismo, un texto hoy mismo. Piense en alguien. Piense en alguien. Recuerde, para esta vida y para la venidera, el evangelio es la mejor opción. Para esta vida y para la eternidad, el evangelio es la mejor opción. Ahí con sus ojos cerrados, preséntele a esa persona al Señor. Preséntele a esa persona al Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Señor, hoy oramos por esos perdidos. Hoy oramos por esa gente que no te conoce. Hoy oramos por esa gente, Señor Jesús, que ha escuchado y mal escuchado este evangelio. Señor, tú eres el que redarguye. Espíritu Santo, tú eres el que convence de error y de pecado. Tú eres Espíritu Santo. Tú eres Espíritu de Dios. Redarguye, convence y transforma. Señor, yo creo en el evangelio. Yo creo que es poder de Dios. Señor, yo creo que donde terminan las capacidades humanas, comienza tu gloria. Y hoy yo te pido por esos perdidos. Ten misericordia. Danos las palabras, danos lo que tenemos que decir y lo que tenemos que hacer. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Que la iglesia se levante. Que la iglesia despierte. Que la iglesia entienda su papel y su rol. Te lo pedimos, Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo creo con mi corazón y yo confieso con mi boca que tú eres el Señor y que tú te levantaste de entre los muertos y que ahora reinas. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, límpiame, sálvame, restáurame y regenérame. Te lo pido, Jesucristo. Amén, amén y amén. Señor, yo bendigo a estas personas que te han aceptado. Yo bendigo a cada uno, Señor. Señor, guárdalos, cuídalos, enamóralos, protégelos, levántalos, Señor Jesús. Y que nada ni nadie, que ninguna artimaña del enemigo, que nada de lo que el enemigo haga les haga daño y los destruya. Con la sangre del Cordero los cubrimos y te damos gracias, Jesucristo. Amén, amén y amén.